El discípulo amado no tiene nombre, porque el discípulo amado es usted. Sean todos bienvenidos a este espacio, a la oportunidad que tenemos todos de seguir compartiendo de Dios. De las cosas maravillosas que definitivamente tiene la lección divina es que parecemos conversando de Dios. Y conversar es muy bueno, hablar es muy rico. No hay nada como llegar a una casa, llegar a la sala o a la oficina que es la cocina, tomarse un buen café o una aromática o un vino y empezar a hablar. Si es bueno eso, imagínense ustedes hablar de Dios. ¡Qué maravilla! Y es eso precisamente lo que hemos venido a hacer el día de hoy con el Evangelio de Lucas. En aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hoy no te pido ausencia de problemas, solo serenidad para afrontarlos. No te exijo milagros, pero sí sentir tu presencia. Hoy solo te pido consolación cuando duela el alma, pues sin ti nada soy. Los relatos de las apariciones de Jesús son sencillamente fascinantes.
¿Saben qué pienso? Yo creo que, las comunidades que se evidencian en los evangelios, en las cartas católicas, en las cartas paulinas o en las deuteropaulinas, son comunidades pascuales. Ellas ya saben el relato, ellas viven esa experiencia o tratan de vivirla. Entonces, toda la experiencia de la vida pública de Jesús, pues no es solo una antesala a lo que ellos realmente estaban experimentando. Y es fascinante porque cada uno de los relatos evidencia esa experiencia amorosa que vivía cada una de las comunidades con el resucitado. Y cómo de alguna manera vos, el que está allá, el que está escuchando esto en este momento, también tiene que ver con lo que está pasando aquí. Este relato todos lo conocemos, infinidad de escritos hay sobre comentarios, películas, imágenes, cuentos, relatos, cuadros, monumentos, infinidad de expresiones de este relato de Emaús. Pero vamos a decir varias cositas como para que las tengamos en cuenta a la hora de degustar el evangelio de hoy. Primero, si se dan cuenta, eran 2 discípulos, solamente uno tiene nombre. Y pasa aquí una herramienta muy propia de los evangelios y es precisamente no ponerle nombre a los personajes para que ellos tomen, aquellos que están escuchando el texto, aquellas personas que están leyendo el texto, se pongan en los pies de todas estas personas que está evidenciando el evangelio. Es decir, hombre, el otro discípulo al que no le pone nombre, el evangelista, es usted. Así como el discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? Todo el mundo dirá, Juan. En ningún lado dice que llame Juan. Eso es puro chisme, eso es puro chisme. El discípulo amado no tiene nombre, porque el discípulo amado es usted. ¿Por qué ciertos personajes que son curados en los evangelios no tienen nombre? Porque ese personaje es usted. Es decir, usted tiene que ponerse los zapatos de este discípulo, como los zapatos del discípulo amado, para poder entender de qué se trata vivir una vida en resurrección. Dios, ayúdame a sentir más el amor gratuito de mi familia, los buenos momentos, el placer de una comida casera, la belleza de lo simple y sobre todo, sentir tu presencia en mi vida. Muchos de nosotros cuando nos hemos acercado a la experiencia de Dios, hemos empezado con timidez, ¿cierto? Pues a lo mejor porque no tenemos las herramientas para explayarnos, porque es como una relación muy humana como la nuestra, y ustedes se acercan, cuando se acercan por primera vez o cuando me conocen por primera vez, o si yo los conociera a ustedes por primera vez, yo los saludo de manera muy formal. ¿Cómo está, don Alejandro? ¿Cómo le ha ido? ¿Cierto? Ya después te digo Alejo, ya después te digo hey parcerito, o se va acercando cada vez más la confianza. Y es lo que pasa precisamente en este evangelio. ¿Cuál es el primer título que posee Jesús de Nazaret en este relato? Fíjense, ellos se detuvieron con aire entristecido. Ya les había preguntado, bueno, ¿ustedes qué es lo que están hablando? Pues ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero? Jesús inicia como forastero. Y a medida que se va desarrollando todo el texto, va pasando por varias cositas. Forastero, después es profeta, ¿no? Después va a ser reconocido como profeta. Miren, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta. Otro título, va creciendo. Primero era un forastero, después era un profeta, después viene una dimensión de Jesús de Nazaret que poco hemos experimentado, pero él se presenta como un hermeneuta. Él les explica las escrituras, que se dice de él mismo en las escrituras. Y al final, en la fracción del pan,
es reconocido como Señor. Forastero, profeta, hermeneuta, Señor. Siempre nos acercamos a Él y no sabemos de alguna manera cómo va a ir evolucionando todo. Lo cierto es que siempre reconoceremos al Señor de nuestras vidas cuando nos sentemos a la mesa junto a Él, cara a cara con Él, y nos dé de su pan vivo, que es Él mismo bajado del cielo. Viste, a mí me genera mucha risita algo, porque miren las dinámicas. Lucas que es de un detalle y de una capacidad de hilar, me parece que hace filigrana a la hora de escribir. La escena es la siguiente: ya Jesús les ha hablado, les ha ido explicando las escrituras y dice el texto que Jesús simula seguir derecho, hace como un amague, finge, como quien se hace rogar, ¿no? Como esas relaciones de amor, que el uno crea en el otro la necesidad de hablar, de verse, de expresarse, simuló como quien va, hace ademán de seguir derecho. Y como el amor no se queda quieto, oíste, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Pasa lo que pasa allí dentro de la casa, y parte el pan y dice que desaparece de sus vistas cuando lo reconocen. A mí lo me da muy chistoso es porque como ya han llegado, acaban de llegar y ya está de noche y es peligroso, no les interesa para devolverse. Es lo que menos importa. Parece que llevaran una llama por dentro. ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Es lo que ilumina el momento y va a iluminar el momento de regresar a Jerusalén. Por eso oramos por cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros hemos querido devolvernos a nuestra antigua vida. Todos, incluso yo, todos hemos querido retroceder. ¿Qué es Emaús? De eso se trata Emaús, de volver a lo que hacíamos antes, a nuestra vida pasada, etc. Y lo que hace Jesús de Nazaret es tomarlos y hacer que retornen a Jerusalén, que es el lugar del amor. Por eso Emaús no tiene sentido sin Jerusalén. Emaús, ojo, no tiene sentido si no existe Jerusalén. Si no existe Jerusalén. Por eso oramos por cada uno de nosotros. Porque a veces, hombre, sí se alborota en el corazón el deseo de retroceder. Sí, que era lo que pasaba en Egipto con el pueblo de Israel cuando sale hacia el desierto. Estábamos pasando mejor en Egipto, todos. A lo mejor la vida que llevábamos era mejor. A lo mejor mi vida como laico era mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. Oramos por todos nosotros para que el Señor nos dé la capacidad y la fuerza, hombre, de disponernos para que el corazón se llene de ese fuego devorador que da Él mismo, aquel forastero que llega a nuestra vida y es reconocido como Señor. Por eso pedimos su bendición para cada uno de nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos a todos hoy desde la parroquia del Señor de las Misericordias. Desde aquí vamos a estar acompañándolos toda esta semana en la Lección, sobre todo tratando de encarnar su Evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén.